Imagínate que de repente un día tú te levantes y enciendas como siempre tu YouTube y prendas tus redes sociales y de momento hay una publicación que tenga tu cara en el YouTube y que esto sea lo que diga esa publicación. Ese soy yo distorsionado. Pero imagínate que mañana me levante y que diga el hombre más feo del mundo. Yo sé que eso no va a pasar porque es imposible, obvio que no va a pasar, pero para el ejemplo en el día de hoy nada más tuve que hacerlo ya. Pero imagínate que amanezcas así, lo tomo a broma pero con respeto al mismo tiempo. Porque pedí que hicieran esta imagen, porque eso no es lo que la gente quiere o no quiere hacerse viral por algo como eso. Pero la realidad es que esta es la historia de una mujer que se llama Lizzy Velázquez. Lizzy Velázquez en una ocasión se levantó por la mañana, encendió sus redes sociales y alguien había tomado su foto y habían puesto una publicación en YouTube declarándola la mujer más fea del mundo. Los comentarios eran de odio, eran de total menosprecio. Fue un momento devastador. En el año 2006 me parece que fue que ella tuvo esa experiencia. Tenía tan solo 17 años de edad. Ella padece de una enfermedad que no importa lo que ella coma, no puede engordar, no puede coger músculos y huesos. Al contrario, sus huesos y sus músculos se van distorsionando cada vez más. Así que se levanta con aquella gran noticia de que había ganado el premio de la mujer más fea del mundo. Y leer los comentarios fue algo que por un momento le dolió. Pero ella decidió hacer algo que no todo el mundo esperaba. Yo no sé cómo usted reaccionaría si usted fuera el que está en esa situación. ¿Qué usted haría ante una situación como esa? Pero ella decidió que ella no iba a permitir que esa publicación de esa persona malintencionada la definiera. Así que se volvió en una de las mujeres con una de las empresas más grandes en Estados Unidos y de las campañas más grandes, debo decir, en contra del bullying a través del internet. Hoy es una motivadora, una dama que da inspiración. Usted puede ver su historia, esto es totalmente real, ella la cuenta en uno de los TED Talks más famosos que hay. Lizzy Velázquez, puede buscarlo y se va a dar cuenta de cómo ella decidió cambiar aquello que podía herirla y lastimarla por el resto de sus días y simplemente transformarlo en lo que era su misión del mundo. Una de las frases que ella utiliza constantemente es: cómo tú te defines. No importa cómo el mundo te defina, eres tú quien decides cómo tú te defines. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a ser heridos de alguna manera u otra en nuestra vida. Las heridas vienen desde niñitos, a través de todo el tiempo. Hay gente mala y hay gente también que por error simplemente te hiere. Hay gente que por sus propias frustraciones y por sus propios corajes simplemente dicen cosas que te pueden llegar al corazón, que te pueden lastimar a través de los tiempos. Es inevitable que seamos heridos. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos ante la posibilidad de esas heridas? ¿Qué permitimos que ocurran en nuestros corazones? En el libro de Salmos capítulo 147, el salmista hace una aclaración que es lo que vamos a usar en el día de hoy. Pero él declara y dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Dios al que nosotros le servimos es experto en vendar las heridas, en sanar el corazón quebrantado. Y por eso en el día de hoy vamos a hablar del Dios de los quebrantados. En los días pasados hemos comenzado a llenar esa frase, el Dios de, utilizando 1 Corintios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo hace un listado bien interesante, donde él está confrontando a la iglesia de Corintios. Y el apóstol Pablo, parafraseo, pero el apóstol Pablo comienza a decir que Dios utiliza lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los grandes. Dios usa a los necios para avergonzar a los sabios. Dios usa a los débiles para avergonzar a los fuertes. Así que Dios es el Dios de los menospreciados, Dios es el Dios de los viles. Y vuelvo a aclarar, no estoy hablando de tus cuentas de banco y de tus facturas, porque no estamos hablando aquí Spanglish. El Dios de los viles es de la vileza de uno. También Dios es el Dios de los débiles y Dios es el Dios de los necios. Eso es lo que hemos visto en los días pasados. Hoy vamos a entrar y vamos a añadirle a ese listado unas 2 o 3 descripciones más en los próximos días. Hoy, como te dije, el Dios de los quebrantados. Pero te explicaba los días pasados, y el repaso que quiero dar, lo único que quiero repasar de los servicios pasados, es que el apóstol Pablo no está consolando a la iglesia.
El apóstol Pablo no está dando unas palabras de consuelo para que la gente se consuele, se estén tranquilos, sea menospreciado toda la vida, sea vil toda la vida. Él no está consolando a la iglesia, él está confrontando a la iglesia, porque la iglesia estaba aceptando el mismo sistema de valores del mundo dentro de la iglesia. Y la idea del apóstol Pablo es mostrar varias cosas. Número uno, el que escoge Dios. Dios es quien escoge a quien le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana y a quien Él quiere. Y cuando Dios dice que eres tú, no importa lo que la gente opine, no importa lo que la gente le dice, no importa, Dios es quien escoge, punto y se acabó. Número dos, es el deseo de Dios transformar a la persona. Aquel que es menospreciado, Dios quiere cambiarlo, Dios quiere usarlo. Cuando Dios te escoge y Dios te escoge aún siendo menospreciado, por ejemplo, por el mundo, Él va a cambiar tu posición. Lo que Él quiere asegurarse, y aún el apóstol Pablo, es que en medio de esa transformación, ese cambio que Dios va a hacer, tu corazón permanezca en el lugar correcto. Por eso es que el apóstol Pablo aclara en 1 Corintios que Dios hace esto para demostrar su poder y para que nadie se lleve la gloria. Él escoge lo que el mundo menosprecia, lo que el mundo maltrata, no para dejarlos así, sino para demostrar quién es el que escoge, quién es el que llama, quién es el que selecciona, para que a la larga y a la postre el que se lleve toda la gloria es Dios. Y lo que Él quiere es que nosotros mantengamos el corazón correcto y que nos mantengamos en la condición del espíritu correcto, para que cuando Dios haga el cambio no nos olvidemos de eso. Y eso mismo tiene que ver con lo que es ser un quebrantado en el corazón. Y oiga bien desde ahora, en el día de hoy, porque la premisa para mí más importante, que lo vamos a dividir en dos pequeñas porciones en los minutos que tengo, es que yo quiero que usted entienda en el día de hoy que Dios sana las heridas, pero usa al que está quebrantado. Dios no usa a los heridos. Dios no usa a la gente herida. Dios no llama al ministerio a personas heridas. Dios usa a gente que han sido quebrantada. Por supuesto, para ser quebrantado hay que haber sido herido. No puede haber quebrantamiento si no hay heridas. Pero hay personas que han sido heridas, pero nunca han sido quebrantados. Porque quebrantados es una condición del corazón, del espíritu, de la parte interna del hombre. Las heridas simplemente son condiciones de dolor por cosas que no suceden. Y ahí es donde tenemos que ir en los próximos minutos. Pero trabajemos entonces por unos momentos en las dos dimensiones. Cuando hablamos de heridas, todos aquí estamos susceptibles a las heridas. Todos podemos ser lastimados por múltiples razones. Pero hay tres razones principales por las que todos los que estamos aquí sufrimos heridas. Número uno, por nuestras propias decisiones. Por nuestras propias decisiones. Nuestras decisiones, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestros errores en la vida nos posicionan en algunos momentos donde simplemente nosotros nos herimos, tenemos reacciones de personas a nuestro alrededor que nos hieren, pero fueron nuestras decisiones. Tú tienes que llegar a un momento donde tienes que aceptar tu responsabilidad dentro de todo el asunto y saber que hay cosas que tú has hecho en tu vida y que hay cosas que has provocado en tu vida que al mismo tiempo has recibido el retorno de esas acciones, y simplemente es tu pecado lo que te ha llevado a recibir esa herida que hay en el corazón. Y todo lo que conlleva es que tú te arrepientas, le pidas perdón al Señor y que comiences a enmendar todas esas cosas. No todas las heridas que tú tienes en tu vida alguien te las provocó. Hay muchas heridas que tú mismo te has provocado por muchas razones. Pero al mismo tiempo, definitivamente, están las heridas que llegan por los pecados de otros. Hay un verso que la gente utiliza mal o que no lo utiliza de forma correcta y que lo utilizan a veces para crearle culpa y condenación a la gente. Por ejemplo, hay un verso que dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, cada vez que alguien tiene un problema, ese es uno de los versos. Recuerda, la maldición nunca vendrá sin causa. Pero lo utilizan para echarle la culpa a la persona, dejándole saber, algo tuviste que haber hecho para que estuvieras viviendo lo que estás viviendo en el día de hoy. Pero eso no es cierto. Lo que dice es, la maldición nunca vendrá sin ¿qué? Sin causa, pero no quiere decir que tú eres el causante de todas tus maldiciones. Hay maldiciones que nos llegan y problemas que nos llegan porque otros toman decisiones y nos afectan a nosotros. Los pecados de otros nos afectan también a nuestras vidas. Así que no todo lo negativo que me pasa es que yo lo provoqué. No todo lo negativo que me ocurre es porque yo lo he hecho. Yo tengo que aprender a identificar cuáles de las heridas que tengo son mías. Yo las tomé, yo las decidí y yo lamentablemente las estoy experimentando porque yo tomé esta decisión. Hay otras heridas que llegan porque otros toman malas decisiones y lamentablemente yo soy el receptor de las consecuencias.
Pero también tenemos que entender que hay un tercer nivel, y es el nivel de las heridas que recibimos porque vivimos en un mundo de corrupción, en un mundo corrupto, en un mundo que está dañado, en un mundo donde hay injusticia, donde las cosas no siempre salen bien, donde no todo será como a nosotros nos agrada, como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos. Así que el sistema como tal del mundo, hasta que sea que el momento donde Cristo redima todas las cosas y donde nosotros como iglesia pongamos todos los enemigos por estrado de los pies de Cristo y veramos la gloria de Dios llenando toda la tierra, el sistema está atado al pecado. Así que dentro del mismo sistema vamos a tener constantemente ese dolor, esas cosas que llegan y atan nuestra vida. El apóstol Pablo lo describe como en Romanos capítulo 8, donde dice: toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Así que todos tenemos que trabajar con todas estas cosas a nuestro alrededor. El problema es que tú nunca podrás ir más lejos que las heridas que tú tienes. Tú nunca podrás moverte en una nueva dimensión de plenitud, de paz, de gozo, ni alcanzar todo lo que Dios quiere para tu vida hasta que realmente tú no comiences a sanar tu corazón. Y definitivamente la primera etapa en todo creyente debe ser esa sanidad del corazón, de las cosas del pasado, de las cosas del ayer, y entender cómo Dios puede transformar todas estas cosas. Tú y yo no te podemos permitir que lo que otros digan, que lo que otros piensen, que lo que otros hablen definitivamente detenga tu potencial, detenga tu llamado, detenga todas las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. A veces la gente allá afuera quisiera ser conocido, quisiera ser famoso. En ciertos momentos hay un montón de muchachos allá afuera queriendo ser influencers y no saben realmente lo que significa ser reconocido. Y cada vez que alguien te reconoce, siempre tendrás un montón de aplausos, pero también tendrás un montón de crítica. Tendrás un montón de cosas, y si tú no sabes manejar las críticas, los señalamientos de la gente, las falsas acusaciones, lo que la gente va a hablar, lo que la gente va a pensar, si tú tratas de vivir en la mente de todo el mundo, vivirás perturbado por el resto de tus días. Y la persona que no sabe manejar todas esas cosas se daña su ser interior, comienza a perder pasión y energía, no tiene y no llega a tener verdadera fuerza de voluntad, y sus pensamientos se distorsionan por completo, y por lo tanto nuestras relaciones comienzan a afectarse. Por eso es necesario que todos nosotros busquemos ya de por sí la sanidad de nuestros corazones. Aún en nuestra sociedad en el día de hoy hay un montón de movimientos políticos y sociales que tratan de revivir heridas que tú y yo tenemos que dejar atrás, heridas que tenemos que dejar en el pasado. ¿Por qué tratamos de revivir cosas del ayer cuando debemos perdonar y movernos hacia el futuro, movernos hacia adelante y seguir hacia adelante? Pero hay gente que se basa en hacerte una víctima de todo el mundo, una víctima del sistema, una víctima de aquel, una víctima del otro. Si todas las víctimas reaccionaran negativamente porque fueron víctimas, este mundo estaría perdido. Pero estadísticamente, hermanos, está comprobado que más de 80-90% de gente victimizada decide no ser igual que aquellos que los victimizaron. Y eso es lo que da esperanza. Cuando tú ves una persona que hace víctima a otro y dice: sí, pero a mí mi papá me hizo esto, me hizo aquello, podemos entenderlo, no justificarlo, pero entienda que por cada uno que le echa la culpa de lo que hace a algo que le pasó en el pasado, hay miles de personas que han vivido la misma situación, pero decidieron: no voy a permitir que lo que me hicieron haga que mi vida sea igual y que yo haga lo mismo para otra persona. Y eso es lo que nos da esperanza. Lo que pasa es que lo que sale en YouTube y lo que sale es el único que simplemente decidió: como fui una víctima, yo voy a seguir siendo ahora un victimario para volver a convertirme en una víctima más. Porque se acostumbró a vivir como víctima. Porque el que dice: porque me hicieron esto, yo hice esto, lo que quieren es que tú tomes pena con ellos y justifiques lo que no debieron haber hecho. Porque no importa lo que te hayan hecho, tú no tienes razón para hacer lo mismo con otra persona, y menos si eres un verdadero creyente. Nuestra respuesta tiene que ser totalmente diferente. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Y cuando te pidan que vayas una milla con ellos, tú y yo tenemos que decidir: yo voy a caminar 2 millas, yo voy a hacer todavía el extra. Y cuando otros deciden no amar, Pablo nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar, si no desmayado. No hay excusa por las heridas que yo tenga en mi corazón. Dios las puede sanar y no pueden ser excusa para mi comportamiento.
Por supuesto, para que esas heridas sanen, hay algunas cosas prácticas que tú debes entender en el día de hoy para ir a algo más profundo en unos minutos. Cuando miramos, tenemos que entender que lo primero para sanar las heridas es que tenemos que reconocerlas. Tenemos que examinar esas heridas, de dónde vienen. Tiene que haber una honestidad en nuestro dolor. Tenemos que sentirlo, tenemos que saber que es real. No podemos tampoco minimizarlo. Número 2, tengo que identificar algunos patrones que se vuelven destructivos por causa de las heridas que he tenido en mi vida. Identifico, me trataron así, me he sentido así y por esas razones que estoy actuando de esta manera. Y comienzo a corregir las dos cosas. Comienzo a sanar mi corazón y comienzo a corregir mis hábitos. Entiendo que esta no es la manera de reaccionar y comienzo a corregir mis patrones que a la larga y a la postre lo que hacen es destruirme. Número 3, comienzo a liberar mis emociones peligrosas. Comienzo a tomar dominio sobre mis emociones, sobre mis pensamientos. No permito que ellas me gobiernen. No permito que el enojo, que la ira, que el coraje, el resentimiento sea lo que domine mis pensamientos, mi manera de ver las cosas. Y número 4, me atrevo una vez más con valentía a tener fe y amar nuevamente. Una vez más, el cuarto punto es que me atrevo con valentía a tener fe, a creer y amar. A creer y amar. A creer y amar. Y hay que volver a creer en la gente. Y no todo el mundo es malo. Y las cosas pueden ser diferentes. Y me tengo que atrever a amar otra vez. Y me tengo que volver a atrever a querer. Y me tengo que atrever a arriesgarme otra vez. Pastor, pero si me arriesgo otra vez me vuelven, puede ser que me hieran. Bueno, a lo mejor ya si te hieron una vez, aprendes a no ser herido otra vez y aprendes a cuidar tu corazón para que no te hieran. Pero de que van a tratar de lastimarte, alguien lo va a hacer. Alguien te va a traicionar, alguien te va a dejar, alguien va a hablar mal de ti, alguien va a poner un post en YouTube que tú no quieres ver. Alguien. Tú tienes que aprender en el día de hoy a decir, ¿sabes qué? Eso no va a permitir que yo no vuelva a amar. Lo peor que podría pasar en tu corazón es no sanar una herida y que pierdas la fe en Dios, en ti y en la humanidad. Y que no te atrevas a amar a Dios, amarte a ti y amar a los demás con la misma pasión. Usa el ejemplo de Lizzy Velázquez en el día de hoy y sé libre de lo que la gente dice allá afuera. Ríguete de lo que la gente dice allá afuera. Ríguete de ti mismo. Habla, continúa, sigue predicando, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Por cada crítica que me dan, y a mí no me gusta hacer mucho los mensajes de este servidor, pero por cada crítica que me dan, siempre hay 20 que te aman, que te quieren, que te reciben. El viernes me escapé con la pastora, fui a Pelota Dura a orar por Alex por un momento y estábamos solos, las nenas estaban aquí en la iglesia. Y ella, mi esposa, tenemos una noche libre. Vámonos a cenar. Y entro a un lugar a cenar. Y cuando voy a cenar allí en este lugar, el mesero se acerca y me dice, alguien está pagando ahí la mesa. ¿Pero quién? Y yo no sabía quién. De repente está el restaurante lleno. Y al rato fue que la persona vino para darme las gracias. Y me dice, pastor, estamos celebrando nuestro aniversario de boda. Esta pareja estaba celebrando nuestro aniversario de boda y queremos regalarle a usted. Pues hermano, que me critiquen todo lo que quieran. Si alguien que me critiquen todo lo que dé la gana. ¿Dónde pensar? Y vuelvo y repito, no se trata de mí. Lo que yo quiero es que tú entiendas en el día de hoy que tú tienes que superar todas esas cosas. Por cada uno que te critica hay 10 que te aman. Y por cada uno que te deja, te abandona, Dios siempre es capaz de traer a alguien que te levante. Lo que tienes es que ponerte en la posición de sanar tu corazón, porque nunca podrás moverte más adelante que tus heridas del pasado. Lo que pasa es que aprovechamos muchas veces nuestras heridas y nos hacemos víctimas del mundo, porque ahí llamamos la atención. Ahí llamamos la atención de los demás. Y es algunas veces donde en ese lugar es únicamente donde recibimos toda nuestra atención. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que yo quiero romper con un pensamiento en tu cabeza y más aquellos que estamos en el círculo constantemente cristiano. Hermanos, Dios sana tus heridas, pero Dios no usa gente herida.
Dios usa gente quebrantada. Dios no puede usar gente herida, porque la gente herida muchas veces sigue estando herida y lo que hacen es espiritualizar sus heridas y no hablan desde el lugar correcto. Yo le he hecho una aclaración a mis pastores jóvenes. Al pastor Lucky no, porque ya está viejo, pero los más jóvenes, para aclarar. Él tiene 60, así que ya es lo que nos quede, ya ahí no. Para los jóvenes, me sentaba con 4 o 5 de ellos, los más jóvenes, hace tiempo atrás, decía: muchachos, óiganme bien, todo lo que yo les diga, usted fíltrelo por un pastor de 31 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces yo le voy a hablar desde mis heridas. Y eso no quiere decir que ustedes se pueden limitar por mis experiencias. Es más, le decía yo a ellos: yo los necesito a ustedes porque ya yo no soy de 20. Cuando yo tenía 20, yo pensaba que yo me podía comer el mundo de frente. Ahora lo que estoy es alegre de que el mundo no me comió. Pero ahora mis 50, después de 31 años de ministerio y de casado, todos los pasos que doy, yo tengo que admitir que los doy con un filtro de todo lo que me ha pasado, de todo lo que me han hecho, de todo lo que me han dicho. Pero yo no estaría hoy si yo no hubiera sido un joven de 20 años que creía en todo. Entonces, ¿qué yo le digo a ellos? Yo los necesito a ustedes que me empujen. Hagan estupideces, hagan loquera, créanle a Dios. Cuando ustedes vengan aquí, ustedes me dicen: pastor, nos vamos, voy a levantar 15 iglesias. Yo voy a hacer así. Y yo te voy a decir: no has levantado una y estás pensando en 15. Y tú me dices: no, pastor, usted va a ver, yo voy a levantar 15. Y yo voy a hacerte. Pero entiende que es el pastor de 31 años que tiene un filtro, que procesa ciertas cosas de una manera y que no te puede limitar a ti. ¿Me explico? Ahora, ¿quiere decir que Dios no me puede usar a mí? Yo termino siempre diciéndole a ellos lo mismo, porque todos vienen con una fórmula. Todos vienen a preguntarme la fórmula. Mi propio yerno, el esposo de la esposa de la hija mayor mía, en estos días me preguntaba, todos me hacen la misma pregunta, 10 veces la misma cosa. Los otros días me preguntaba: pastor, ¿cuál es el mensaje que debemos predicar en este tiempo? Y yo puedo empezar y decirle, y al último digo: mira, qué sé yo. Predica lo que Dios te diga. Lo único que tienes que hacer es una cosa: cree en lo que estás predicando, porque a la larga y a la postre es el Dios que te respalda lo que hace toda la diferencia. Eso es lo que yo he aprendido en toda mi vida. Y esa es la diferencia de una herida y del quebrantamiento. ¿A qué yo me refiero en el día de hoy, hermano? Soy Gaby. Te doy esa explicación para que lo proceses en tu ejemplo. Porque cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de ese lugar donde realmente fuimos heridos de alguna razón, de alguna forma u otra, pero no recibimos de primera intención consuelo. Y única y exclusivamente lo encontramos en Dios. En el libro de Salmos capítulo 69 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y a ninguno hallé. El quebrantamiento es esa etapa en la vida de una persona donde definitivamente la persona procesa correctamente sus experiencias y logra alcanzar vivir en una total dependencia de Dios. Oiga bien, la gente herida, no quebrantada, hablan del dolor de manera autocompasiva. La gente herida, no quebrantada, se enfocan en los que le hicieron. La gente herida buscan simpatía y validación. La gente herida permanecen centrados en ellos mismos. Los quebrantados hablan de manera redentora sobre cómo Dios los encontró en el dolor y los levantó. Los quebrantados ven cómo Dios está tornando todo lo que vivieron para su gloria. Los quebrantados verdaderamente están buscando ser sanidad
para los demás. Hay 3 cosas que demuestran que un corazón está quebrantado. 3 cosas que demuestran que una persona está quebrantada. Bueno, antes de eso, mejor cambiemos el orden aquí como lo tengo escrito. Hay 3 cosas que provocan el verdadero quebrantamiento en el corazón de una persona. Antes de hablar de qué produce, 3 cosas. Hay 3 eventos en tu vida. Número 1, la vida tiene una facilidad muchas veces de golpearte hasta tirarte de rodillas. Llamen el piano, por favor. Hay gente que lamentablemente llegan al quebrantamiento cuando ya no les queda más remedio porque la vida los ha golpeado demasiado. Hay gente herida que nunca han doblado sus rodillas. Hay gente herida que toman sus heridas y las toman para motivación. Voy hacia adelante, voy hacia adelante. Y yo prefiero eso mejor que aquellos que se quedan atrás. Pero hay gente que llegan a caer de rodillas porque la vida se vuelve tan pesada que se dan cuenta que la única manera es servir a Dios. El ejemplo clásico, el joven, el hijo pródigo. El hijo pródigo comió con los cerdos. Yo siempre me pregunto, ¿cuán lejos tú tienes que caer para darte cuenta que necesitas de Dios? O sea, tú realmente tienes que llegar a vivir una vida en una porqueriza para decir, estoy mal, tengo que arrepentirme, tengo que volver a Dios. Honesto. Y aquí hay gente aquí que deben preguntarse, ¿cuántos cantazos más en la vida tú necesitas para entender que necesitas depender de Dios? O sea, ¿cuánta porquería tú tienes que vivir en tu vida? ¿Cuánta droga tienes que usar? ¿Cuánto alcohol tienes que beber? ¿Cuánto dinero tienes que malgastar? ¿Hasta cuán bajo tienes que llegar para que reacciones y digas, yo necesito de Dios? Hay gente que nunca llega ahí. Y hay gente que son tan orgullosos que estando con los cerdos hacen una fiesta con los cerdos. Hay gente que llegan tan bajo y tan bajo y tan bajo que les encanta porque son tan orgullosos. Yo recuerdo que cuando mi papá nos pegaba, a mí me dieron 3 o 4 correazos. Tengo mis experiencias y recuerdo, podría contar aquí 2 o 3 de las que tengo vivas y claras. Una vez llegando tarde de un culto de jóvenes. Ese así que fue, llegando tarde de un culto de un culto de jóvenes. Pero como me pasé de la hora y no llamé, y el líder de jóvenes me estaba llevando a casa, mi papá estaba en un sillón con una correa aquí. Y cuando yo llego y eso fue aquí en Valle Arriba High, se baja el líder de joven y le dice al líder de joven, hoy pierdo toda la confianza que te tenía. Le dio la chiripioca y a mí me dijo, pasa por aquí. El rubio de Galileo va a pasar por aquí ahora. Muchacho, me ha zumbado. ¡Papá! Yo tengo un hermano y de vez en cuando peleábamos. Y la terapia era abrácense por 3 minutos. Pero cuando la cosa era fuerte era ¡ja! Y yo aprendí mi técnica. Al primer correazo yo corría y lloraba. Mi hermano se quedaba allí así, corría. Yo al primer correazo, humilde como David, me tiro a los pies de Cristo. No, yo para masoquista no. Aunque no estuviera arrepentido nada, pero olvídese, solo por no con otro correazo. Y hay gente que tú tienes que coger correazo en la vida. ¿Hasta cuántos correazos tú más vas a coger para decir, oye, ¿cuándo tú vas a aprender? ¿Cuántas deudas vas a coger? Que vas a estar en problemas para seguir cogiendo más deudas. ¿Cuántas cosas vas a estar? Tiene que haber un día donde tú digas, se acabó. Hay otro momento donde tu vida se quebranta. Y se quebranta cuando Dios te prospera y te bendice y el peso de la bendición cae sobre tu vida y te das cuenta que no te merecías nada desde el principio. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro le presta las barcas a Maestro. Oye el mensaje que Jesús predica, lanza las redes y recibe una pesca milagrosa. Y cuando se baja, dice, él no dice, por el mensaje que predicaste me arrepiento. Él se tira de rodillas y dice, soy un hombre pecador por la cosecha que le habían dado. Pedro sabía que no se merecía las barcas tan llenas, siendo él el hombre que era. Y hay un día donde el peso de la bendición que Dios te da
te llega a ti a caer encima, que te tira de rodillas y tú dices: rayo, si yo no soy nadie. Hay un día donde tú miras tu casa y tú te das cuenta: ni mi trabajo justifica esto. Miras tu carro y tú dices: nada justifica esto que tengo. Nada. Nada. Cuando tú miras el viaje que te diste, de momento tú te sientes y tú dices, porque uno puede ser bien motivado: no, yo he trabajado mucho. No, a la larga y a la postre, Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y a pesar de toda la porquería que piensas, que hablas, que haces, Dios te sigue bendiciendo tanto. Ese es un día para tú tirarte de rodillas y decir: Señor, de verdad que a mí, que tú me has escogido a mí. Hay un tercer día, y es el día donde tú decides: ¿sabes qué? Mejor me entrego completamente a Dios. Nuestro Señor Jesús le fueron a romper las piernas, cuando estaba en la cruz, para que una persona muriera antes del viernes en la noche, para no dejarlo ahí, para no tener que trabajar el sábado. Literalmente iban y le rompían las piernas. ¡Pah! ¿Para qué? Para que se cayera, que mientras tuviera fuerza en sus piernas podía respirar. Así que iban y le quebraban las piernas para que le cayera el peso de su cuerpo en su tórax y muriera de asfixia. Y cuando fueron a quebrarle las piernas al maestro, no tenían que quebrárselas. Ya él se había ido. Él dijo: en tus manos encomiendo, porque antes de que el mundo me quiebre las piernas, mejor me tiro yo. Nadie se puede llevar el honor de que me ha quebrantado. Te puede llevar el honor de que me heristes, pero quebrantado no. Nadie debe ser tan poderoso en mi vida que diga: esta persona me quebrantó. El único que tiene derecho a quebrantarte es Dios. Más nadie. Más nadie. Más nadie. Más nadie. Más nadie. Más nadie. ¿Por qué? Porque es en ese momento que Él te levanta. Es en ese momento que Él te pone hacia arriba. ¿Por qué? Porque una persona quebrantada experimenta varias cosas. Una persona quebrantada, hermanos, experimenta total dependencia de Dios. Un quebrantado es una persona que sabe que depende de Dios, que depende de Dios sobre todas las cosas. Dependo de Él sobre todo, que no es que lo digo por decirlo, es que dependo de Dios. Yo solo vivo por Dios, todo lo que tengo es por Dios. Dependo de Él. Si no oro, si no siembro, si no voy a la iglesia, si no leo la palabra, no puedo salir de casa. Yo no puedo empezar la semana si no oro. Yo no puedo salir. Pero ¿por qué tú vas a la iglesia? Es que yo necesito oír palabra. Yo necesito ir a agradecerle a Dios. Yo tengo que arrodillarme todos los días. Pero ¿por qué tú andas con tu Biblia? Porque yo necesito leer la palabra del Señor. Pero ¿por qué tú recitas un verso bíblico? Es que si yo no recito los versos bíblicos, la cabeza se me llena de musaraña, de porquería. Yo todo lo que tengo que pensar es de Dios. Por Dios, mi dependencia está en Él. Número 2, una persona quebrantada siempre tiene esa desesperación santa de buscar a Dios. Yo necesito más de Él. Yo necesito conocerlo más a Él. Yo necesito escuchar más de Él. Yo necesito leer su palabra y oír más de Él. Yo necesito aprender a conocerlo cada vez más. Esa persona que es quebrantada, lo que busca es estar en la casa de Dios. Por eso es que el salmista, que es el experto en quebrantamiento, David, el salmista decía: yo prefiero un día en los atrios, yo prefiero un día en el estacionamiento de la iglesia que 1000 años fuera de la casa de Dios. Yo necesito cantarle, yo necesito adorarle, yo necesito conectarme con Él, yo necesito sentir su presencia. Ese es el quebrantado. Es la persona que ha llegado al punto de entender: si Dios no está conmigo, nada puede pasar. La persona que realmente es quebrantada es la persona que es libre, verdaderamente. Libre de lo que el mundo opine, libre de lo que el mundo piense. El herido siempre está preocupado. Siempre está preocupado. La gente me pregunta cuando salgo en algunos programas allá afuera que si esas cosas son planificadas, que cuando a veces tenemos las cosas que se caldean, si eso es planificado, que si nos saludamos, que si no saludamos. Nada es planificado, número 1. Número 2, eso es parte del asunto.
Número 3, que digan lo que le dé la gana. Y número 4, que usted sepa que se apagan las cámaras, nos abrazamos, nos saludamos y salimos y estamos allí, hablamos y nos reímos allá afuera. La gente no entiende. Yo no puedo vivir herido con el mundo por lo que aquel piensa, por lo que el otro opina, por lo que otro dice. Tienes que vivir diferente, libre de la opinión de los demás. Es a esa gente a las que Dios levanta. Es a esa gente, y es en el proceso de quebrantamiento donde Dios va moldando tu corazón, donde Dios va moldando tu vida poco a poco. Es bien interesante porque en el libro de Lucas capítulo 24 hay un momento crucial que demuestra cómo es que Dios quiere hacer este proceso en tu vida. Y por los minutos que me quedan, préstame atención, porque definitivamente Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, pero tiene que haber en ti un corazón quebrantado, no un corazón herido. No estés hablándole a la gente desde tus heridas. Háblale desde tu quebrantamiento, desde tu dependencia de Dios, de cómo Dios, que Él sea el que se lleve toda la gloria, que sea Él que se lleve todo el honor, que el centro de tu conversación sea el Dios Todopoderoso. Que no se trate de cómo tú te levantaste, se trata de cómo Él te levantó. Que no se trate de cómo tú hiciste, se trata de cómo Él lo hizo. Que no se trata de cómo tú puedes algún día dar testimonio y ayudar a los demás y darle algún consejo, pero a la larga y a la postre es Dios. Cuando los pastores jóvenes me preguntan: pastor, pero ¿qué hace aquello? Yo le doy clave 1, clave 2 y clave 3. Después le digo: bótalas y entiende que es una cosa. Si Dios no te llamó, no te llamó. Si Dios no te escogió, no te escogió. Si te escogió, te escogió. Y a la larga y a la postre todo depende de Él. Todo es por Él, todo es para Él. Así que apréndete esto para que llenes tu cabeza con algo. Pero a la larga y a la postre tienes que saber una sola cosa: es Dios al principio, es Dios en el medio, es Dios al final, es Dios por la eternidad. Él es el que tiene que hacerlo, Él es el que lo va a hacer, Él es el que va a trabajar, y a la larga y a la postre Él es el que se tiene que llevar toda la gloria. Si se lo va a hacer fuerte al Señor, seguro que sí. Ahora preste atención para orar. En el libro de Lucas capítulo 24 hay una historia muy bonita para que usted entienda este proceso y no tenga miedo a que Dios lo quebrante. Oiga, estaba Jesús resucitado y sale Jesús y se encuentra con dos caminantes que se llaman los caminantes del camino de Emaús. Y se junta con ellos y comienza a hablar con ellos. Jesús resucitado con dos discípulos y ellos no lo reconocían. Y Jesús camina con ellos todo un tramo bien largo. Se dice que fueron como 7 millas y ellos no sabían que era Jesús. Ellos venían tristes, deprimidos, porque la promesa no se había cumplido, porque no habían visto el milagro y Jesús al lado de ellos. Cuando llegaron al lugar donde ellos se iban a quedar, Jesús dijo: yo me voy. Pero ellos le pidieron: quédate aquí. Y Él se quedó con ellos. Y mira lo que hizo en el verso 30 de Lucas 24. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, como usted está en el día de hoy, dice la Biblia, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Ahí Él se desapareció, porque ya no lo necesitaban. Ahora se dieron cuenta que estuvieron con Él, que estuvo con Él todo el camino, que era lo que ellos necesitaban saber, que aunque ellos no lo entiendan, Él iba a estar con ellos todo el camino. Ahora que lo reconocieron, se va. Pero mire el proceso. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Déjame ver cómo lo pongo mejor. Te cuento las otras 3 historias y te doy la clave. Oiga bien, hay 2 versos más en la Biblia donde eso pasa, con Jesús también. Cuando fue a multiplicar los panes y los peces, en una ocasión, dice la Biblia que Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Hay otro verso más donde hizo lo mismo en la cena del Señor. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió o lo quebró y lo dio. Así que en uno hay multiplicación, en otro hay preparación para lo que viene y en otro hay revelación. Dios siempre necesita quebrarnos para multiplicarnos. Dios siempre necesita quebrarnos para prepararnos. Y Dios siempre necesita quebrarnos para revelarse Él a través de nosotros. Me quiebra, se multiplica. Me quiebra, me prepara. Me quiebra y ahora se revela Él a través de mí. Pero oiga el proceso, porque
Porque afuera otras iglesias te predican: Dios te quiebra para bendecirte. Y no es cierto. Él no puede quebrar algo que Él no ha bendecido primero. Él lo toma, lo bendice y lo quiebra, porque Él no quiere que tú creas que tu bendición viene de que Él te quebró, sino que Él te quebró porque te bendijo, porque la única manera que te puede usar es si tú entiendes que primero te había tomado, te había bendecido, te había quebrado y ahora te puede dar al mundo entero. Los únicos que verdaderamente pueden recibir quebrantamiento en su vida son aquellos que han sido bendecidos. Son la gente que saben que lo que tienen, aunque sea poco, aún en su propia mente, es más de lo que tú te mereces. Y que si no fuera por la gracia de Dios, tú no estarías donde tú estás en el día de hoy. Y lo grande es que Dios quiere compartirnos a todos nosotros. Dios quiere compartirnos a todos nosotros. Dios quiere compartirnos al mundo entero. Dios quiere alimentar la multitud con el pan quebrantado de nuestras vidas. Dios quiere alimentar la multitud. Dios quiere alimentar al mundo con lo que Él va a hacer a través de ti. Hoy tú no le puedes tener miedo a que Dios te quebrante. ¿Qué es? No es otra cosa que llevar tu corazón a un punto de tal dependencia de Él. Hermanos, para terminar, esa fue la clave de David toda la vida. La gente celebra que Dios usó a David aunque pecaba. Eso no es lo que hay que celebrar. Porque el decir que Dios usó a David porque aunque pecaba es glorificar el pecado. Es decir, ¿sabe qué? Peca porque Dios todavía te puede usar. No, papito, porque el ejemplo anterior es de Saúl, que pecó y Dios lo desechó. La gran diferencia era el corazón quebrantado. Saúl se quedó de pie. Saúl se justificó. Saúl hizo lo que hace todo el mundo allá afuera. La gente quiso, el mundo quiso, ellos no hicieron. David, cuando Dios lo confrontaba, se tiraba de rodillas y le decía: Señor, soy un vil pecador, ayúdame. En una ocasión le dijo: Señor, esconde tu rostro de mí. Me da tanta vergüenza, Señor, que tú no escondes tu rostro de mí y me ves así todavía. Que le dice: esconde tu rostro de mí. Y después termina diciendo, en otras palabras, como no vas a esconder tu rostro de mí, me vas a ver toda la vida, cámbiame el corazón, Señor. Entonces, límpiame, porque si no vas a dejar de mirarme, no puedo permitir que tú me sigas mirando en esta condición. Pues cámbiame, Señor, cámbiame completo. Ese es el corazón quebrantado que depende del Dios Todopoderoso. Por eso es que Dios es el Dios de los quebrantados. Y en el día de hoy, permite en el día de hoy que Dios te tome. Permite que Dios te bendiga. Permite que te quiebre. Que te quiebre para multiplicarte. Que te quiebre para prepararte. Y que te quiebre para revelar a Cristo en tu vida, para que tú veas todo lo que Él va a hacer en ti, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso. Yo ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo.